Gloria a Dios. Sin más, quiero invitarle a que usted pueda abrir su Biblia y quiero compartir esta palabra que el Señor puso en mi corazón. Yo le puse, busque conmigo Primera de Juan capítulo 1, Primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Yo le puse como título unos con otros. Amén. La Biblia habla tanto, hermano, de estar juntos, tanto de relacionarnos, tanto de cultivar el afecto, el compañerismo. Hablaba con una persona hace un rato, qué importante es saber que no estamos solos, que tenemos a alguien que ora por nosotros, alguien que nos puede escuchar y alguien que puede ayudarnos a levantarnos cuando nos queremos caer. Amén. Por eso la Biblia enseña la importancia de tener vínculos, relaciones de amistad, de compañerismo y de saber que si yo tengo relación con Dios, voy a tener facilidad para relacionarme con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Por eso es importante tener comunión con Dios, porque cuando tenemos comunión con Dios, somos también transformados por Dios, pero somos llenos del Espíritu de Dios, y cuando uno está en el Espíritu, entiende que necesitamos animarnos, orar unos por otros, compartir en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, y de saber que Dios desea que los vínculos sean más fuertes y más estrechos. Amén. Así que vamos a la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Primera de Juan capítulo 1, versículo 3, ¿lo tiene por ahí? Me dice amén. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo, con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y este es el mensaje que hemos oído, el de Él, y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Oramos al Señor. Padre amado, Dios de los cielos, bendice esta palabra nos nutra, Señor, esta palabra nos enseñe, esta palabra nos fortalezca en los vínculos de comunicación, de comunión, y podamos entender que somos una familia de la fe, somos un cuerpo en Cristo, y Señor, somos tu rebaño, Padre, y tú eres, Señor, nuestro pastor. Señor, que tú, Señor, fortalezcas la fe en esta noche y ilumines nuestro entendimiento para comprender este principio básico, Señor, como cristianos, como hermanos, de poder estar, Señor, comunicados unos con otros y, Señor, y fortalecidos en el Espíritu, Señor, y buscando tu rostro, tú traigas gloria, poder y derramamiento de tu Espíritu en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Porque en un tiempo donde el individualismo crece cada vez más, creo que, los tiempos de pandemia, una de las estrategias del enemigo era, separarnos, pero estamos unidos en el Espíritu, con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor nos enseña por todas las Escrituras que cuando estamos juntos, cuando estamos en comunión, cuando nos amamos de una manera sincera, cuando nos alentamos unos a otros, cuando oramos unos por otros, cuando estamos siendo enseñados unos por otros, el amor de Dios se manifiesta. Amén. Y cuando el amor de Dios se manifiesta, es un ambiente para que la gente sea restaurada. Amén. ¿Cuánta gente allá afuera se siente sola, se siente despreciada, se siente rechazada, se siente marginada, discriminada? Pero qué bueno que en la iglesia del Señor ese vínculo se perciba. Amén. Cuando la gente llegue a la casa del Señor, pueda percibir
realmente ese vínculo que tenemos. Estamos vinculados porque tenemos un mismo Padre, un mismo Hijo, un mismo Espíritu Santo, una misma fe, un mismo bautismo. Tenemos las Escrituras que nos alimentan la fe y que nos iluminan para caminar en la voluntad de Dios. Por eso es importante poder reunirnos para adorar a Dios, reunirnos para alentarnos, reunirnos para cantar juntos, para poder sobrellevar las cargas unos a otros. Dice que los espirituales deben restaurar al que ha caído, al que está mal, con espíritu de mansedumbre. Amén. Quiere decir que esa madurez y ese crecimiento de las personas que ya tienen realmente más entendimiento tiene que alentar a aquellos que están caminando recién en el Señor, aquellos que son bebés espirituales, aquellos que vio que al bebé que hay que darle la leche, hay que cambiarle los pañales, hay que taparlo, hay que amacarlo un poquito. Después se ponen caprichosos los bebés, pero luego ya crecen, se hacen jóvenes, adolescentes. Bueno, las personas que son nuevas necesitan ese cuidado en un ambiente cálido. Amén. ¿Cuántos saben que cuando un niño crece en un ambiente de afecto, tiene la mente sana, crece con la mente sana, crece también con valores y crece, digamos, en el contexto de esa gente que le ama con una identidad sana? Amén. Porque el amor es sanador, es restaurador. Y dice que donde hay amor está Dios. Amén. Y nosotros vemos que primero para tener nosotros comunión unos con otros, para tener buenas relaciones tenemos que tener buena relación con Dios. ¿Cuántos entienden esto? Tenemos que tener, como decía la palabra, comunión con el Padre y con el Hijo. Quiere decir que si yo no hablo con Dios, no oro a Dios, no me arrodillo, no busco su rostro, no voy a tener facilidad de relacionarme con los demás. ¿Cuántos entienden esto? Porque la primera comunión que tenemos que tener, la primera comunicación que tenemos que tener fluida como hijas, como hijos de Dios, es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, entendemos que funciona así, unos con otros. Amén. Diga conmigo, unos con otros. No hay lugar para la llanera solitaria y los llaneros solitarios, ¿no? Que dice, yo no necesito ir a la iglesia, yo escucho la radio, escucho la televisión. No es lo mismo, porque el Señor nos manda que nos congreguemos, que nos reunamos, que cantemos salmos, himno, que alabemos su nombre, que nos enseñemos unos a otros, que nos alentemos. Eso es lo que manda el Señor y lo que tenemos que entender, que es importante que se nos revele. Diga conmigo, se nos tiene que revelar. Amén. Que debo estar en comunión con Dios y en comunión con mis hermanos en la fe. Amén. Y si hay alguna situación, tengo que arreglarla con amor. Tengo que perdonar, tengo que olvidar, tengo que tolerar, tengo que sobrellevar, porque Dios me manda a que tenga buena relación con mis hermanos. ¿Cuántos pueden entender esto? Amén. Gloria a Dios. Por eso la palabra aquí nos enseña algo tremendo, ¿no? Fíjese el versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso es lo que anunciamos. Ellos transmitieron todo lo que vieron del Señor Jesús. El Señor Jesús se vinculó con esos 12, amén, y ese vínculo con esos 12 los entrenó, los preparó, los llevó a poder entender que Dios estaba con ellos y que donde estaban juntos la presencia de Dios iba a estar. Por eso en el aposento alto eso se transmitió y se reunieron 120, ¿cuántos recuerdan eso? Que estaban en el aposento alto y de repente vino como un viento recio y las personas que estaban ahí fueron llenas del Espíritu Santo, porque estaban unánimes, estaban juntos, estaban buscando en oración, y en ese ámbito es donde Dios envía su bendición, sanidad, poder y liberación, porque donde hay unidad y comunión está la presencia de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Amén. Gloria a Dios. Y vemos también que debemos, como les decía, debemos tener comunión con el Padre, con el Hijo. Dice, y escuchen lo que dice el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. ¿Cuántos pueden decir amén? Diga conmigo, Dios es luz
y no hay tinieblas. Amén. La tiniebla se relaciona con el pecado, con la mentira, con la envidia, con la pelea, con los pleitos, con la hechicería, con la brujería. Las tinieblas se relacionan con el reino de Satanás. ¿Cuántos entienden esto? Dios es luz. Y fíjese lo que enseña la Escritura, que si Dios es luz, nosotros también tenemos que andar en luz y tenemos que ser luz, ¿no? Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tiniebla, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Amén. Si decimos que andamos en luz, pero hermano, si estamos en tiniebla, no estamos practicando la verdad. ¿Qué es practicar la verdad? Es poner en práctica la enseñanza que yo recibo y así poder cada día vivir a la manera de Jesús. ¿Cuántos entienden esto? Entonces, es importante que usted anote, es importante que usted después mire los videos en YouTube para que se afirme la enseñanza y para que veamos el progreso en nuestra alma y en todas las demás cosas. ¿Cuántos saben que cuando nosotros aprendemos, entendemos y maduramos, las cosas cambian? ¿Cuántos saben esto? Porque ya no somos niños, ya empezamos a madurar y empezamos a tomar las cosas de otra manera. Dios nos da la sabiduría, arreglamos los asuntos de otra manera y tenemos la bendición de Dios. Por eso es importante ser entendidos, por eso es importante aprender. Por eso es importante tener la actitud de decir, Señor, yo necesito el alimento de tu palabra porque fortalece mi fe y me hace ver las cosas con claridad. Amén. Entonces es importante que nosotros aprendamos y practiquemos. Diga conmigo, aprender y practicar. Gloria a Dios. Dice el versículo 7, pero si andamos en luz, ¿cuántos andan en luz aquí? Gloria a Dios. Como Él está en luz. Dice que los hijos de Dios andan en luz como Él está en luz. Amén. Entonces, la luz se compara con la santidad, con la pureza, con el amor, con la misericordia, con las buenas obras, con la compasión, con el perdón. La luz tiene que ver con la santificación. Dios es un Dios santo y tenemos que tener como resultado de nuestra relación con Dios la santificación, la purificación, donde nuestra mente cada día se limpie más de las cosas malas. ¿Cuántos entienden esto? Gloria a Dios. El que tiene una mente limpia es feliz. El que tiene una mente limpia vive en la presencia de Dios. El que tiene una mente limpia está lleno de la unción de Dios. Tiene paz, tiene descanso, tiene contentamiento, tiene gratitud, porque busca cada día purificarse, confesando y apartándose de las cosas que tienen que ver con las tinieblas. ¿Cuántos estaban en tinieblas cuando no conocíamos a Jesús? Gloria a Dios. Las tinieblas era hago lo que yo quiero. Las tinieblas era vivo la vida loca. Las tinieblas era el desenfreno, la ira, la violencia, las malas palabras, la mentira, el engaño, el sexo ilícito. Eso eran las tinieblas. Pero ya abandonamos las tinieblas para andar en luz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el que anda en luz, hermano, no tiene nada que esconderse. Se muestra tal como es. Qué bueno mostrarnos como somos. Porque Dios está tratando con nosotros. Amén. Acá no hay nadie perfecto. ¿Hay alguno perfecto? No, porque Dios está tratando con todos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos siendo santificados y a medida que vamos siendo santificados vamos resplandeciendo, vamos marcando la diferencia allá afuera. Entonces dice, che, pero vos no hablás como hablabas antes. Vos no vas ahora a hacer cosas que antes no hacías. ¿Qué te pasó? Me encontré con Jesús. Él me ama y vivir a la manera de Él me ha beneficiado. No solo en la tierra, sino me beneficia en el cielo. Gloria a Dios, qué tremendo, ¿no? Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, escuche, tenemos, ¿qué dice? Comunión, koinonía, comunicación, unos con otros. Fíjese que una persona que tiene comunión con Dios, tiene comunión con la iglesia. ¿Cuántos comprenden esto? ¿Quién es la iglesia? Mirá lo que está a tu lado. El que está a tu lado es parte de la iglesia. ¿Ve? Entonces, si esa persona tiene comunión con Dios, tiene comunión con vos. Pero si alguien dice que tiene comunión con Dios y no tiene comunión con la iglesia, está mintiendo. ¿Cuánto entienden esto? Porque no se congrega, porque no toma cena, porque no sabe lo que la iglesia está haciendo, porque no se pone en el servicio, porque no se dispone para dar sus dones. Entonces dice que tiene comunión con Dios, pero es mentira.
Porque no tiene comunión con los demás, que son sus hermanos. ¿Cuántos comprenden esto? Así que si alguien dice, no, porque yo tengo comunión con Dios y no lo ves hace 17 meses y quizás hasta le sale algo contra los hermanos, esa persona no tiene comunión con Dios. Porque lo dice la Escritura, cuando tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con nuestros hermanos. Amén. Eso es lo que nos enseña la palabra. ¿Y qué pasa? Cuando tenemos comunión, las cosas se resuelven. Porque nos pedimos perdón, porque nos toleramos, porque nos soportamos, porque nos lijamos unos a otros y porque vamos saliendo buenos. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Todo se resuelve hablando. Todo se resuelve comunicándonos. Amén. Por eso es importante hablar. No se quede con nada. Hable, pida perdón, pida disculpa, hable con la persona que lo ofendió. Es importante que nosotros prioricemos, hermano, la comunión, porque no podemos tener comunión con Dios si estamos enemistados con nuestros hermanos. Entonces, por eso cuando nosotros tomamos la Santa Cena, antes nos examinamos y buscamos arreglar los asuntos para no tomar la cena indignamente ni acarrear juicio. Porque sabemos que cuando nos pedimos perdón, cuando nos arreglamos, la sangre de Cristo nos limpia y seguimos adelante como pueblo de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios, decirle que está a tu lado, Dios te está hablando. Dios nos habla por su palabra, amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es el objetivo, hermano? Llegar a la unidad y crecer en amor. La unidad es que hablemos todo una misma cosa, que tengamos un mismo sentir, que tengamos el sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese es el Espíritu de Dios que nos une, su Espíritu Santo nos une para que seamos una fuerza imparable. Cuando la iglesia está unida, la iglesia es imparable. La iglesia somos los que estamos en Cristo, amén. Con nuestros hermanos pastores de la ciudad, con hermanos que se conectan a nuestras congregaciones. Cuando la iglesia está unida, el diablo, hermano, no puede prevalecer. Dice que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia del Señor. Por eso, ¿qué hace el diablo? Quiere desunir. ¿Qué hace el diablo? Quiere dividir. Quiere enemistar, quiere crear conflicto. Porque sabe que si la iglesia está unida, bien fortalecida, hermano, vamos a ver un avivamiento en la ciudad. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios, 3 lo creen. Bueno, estoy más alentado. Gloria a Dios, Dios va a traer un avivamiento en la ciudad. Fíjese conmigo, acompáñeme conmigo, Efesios 4:13. Y aquí nos enseña la palabra lo importante que es que nosotros podamos entender que el objetivo de estar juntos no solo es adorar a Dios y glorificar a Dios, sino que todos lleguemos a tener un mismo corazón. Estuvimos hablando hace unas predicaciones atrás, dice que tenían todas las cosas en común. Y dice que no había ningún necesitado, ¿no? Porque había una unidad tan fuerte que se ayudaban unos a otros. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si tenemos un hermano caído cerca, ayudarlo, alentarlo, animarlo. Che, congregate, vení a los estudios bíblicos, vení a servir al Señor. Hay mucha tarea para hacer, Dios te necesita. Tenemos que alentar a los caídos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. No para juzgarle, no para criticarlo, sino para decirle, vos tenés que estar en el cuerpo. No, yo creo en Dios y no te alcanza con creer. Tenés que estar en comunión con Dios y comunión con los hermanos. Porque eso es lo que enseña la palabra. Y entonces usted le va a dar una enseñanza con amor. Amén. Y le va a alentar para que pueda volver a conectarse con el cuerpo. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 13, ¿no? Que Dios puso los ministerios, los 5 ministerios, ¿no? Los pastores, los misioneros, los maestros, los apóstoles, los evangelistas. ¿Para qué? Para entrenar, para capacitar a la iglesia del Señor, ¿no? ¿Para qué? Versículo 13. Pone el versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿no? Y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos tenemos que llegar a la unidad de fe y al conocimiento de Cristo. ¿Para qué vino Cristo? ¿Qué es lo que Cristo nos manda que hagamos? ¿Qué es lo que nos enseñó para que practiquemos? Hasta que todos lleguemos a la unidad y no andemos, hermanos, de un lado para el otro. ¿Vio? Inestable. Hoy un día por acá, otro día por allá. Que estemos plantados en la casa del Señor, creciendo y desarrollándonos. ¿Cuántos pueden decir amén?
Gloria a Dios. Fíjese lo que dice el versículo que sigue. ¿Para qué necesitamos estar juntos? Dice 14. Para que ya no seamos, ¿qué dice? Niños fluctuantes. Alguien que es inmaduro, hoy está acá, mañana está allá, pasado está allá. ¿Cuál es tu iglesia? Ahí no sé. ¿Cuál es tu pastoría? No sé. No sabe ni a dónde está parado, porque todavía es niño. Necesitamos estar unidos para que todos lleguemos a la unidad, al conocimiento del Señor, y no seamos arrastrados por la mentira o por el error, o por los falsos ministros, por los falsos profetas, por los falsos predicadores que hay acarrada. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, cuando una persona es inmadura, no conoce la palabra, no conoce para qué está en la iglesia, cualquiera le arrastra y le lleva. Pero si tú eres una persona que se nutre con la buena enseñanza, decirle al que está a tu lado, no te van a empaquetar. No te van a empaquetar a vos porque si no, yo conozco la palabra, estoy aprendiendo de mi pastor me enseña la Biblia y yo puedo discernir lo que está bien, lo que está mal, lo que es santo, lo que es profano, y el que es trucho también lo discierno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque no está en la palabra lo que dice ese hombre. Entonces no me van a correr así nomás. Entonces, ¿qué pasa? Tú te empiezas a absorber enseñanza, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier, por todo viento de doctrina o de enseñanza. Escuche esto, por estratagemas de hombres, escuche, que para engañar, ¿qué hacen? Emplean con astucia las artimañas del error. Una oveja no tiene orientación. Por eso, ¿qué hace Satanás? Aparta las ovejas para que los lobos se la coman. ¿Cuáles son los lobos? Aquellos que enseñan cualquier cosa menos el evangelio. Entonces, son arrastrados. Y eso es lo triste, porque caen en lugares donde el tipo era, digamos, verdulero y a los 2 días ya se puso como pastor. Y pobre de la gente, porque no tiene un llamado el tipo. Le agarró la gana a ese pastor y vino otro que era peor que él y le puso la mano y vio cómo está la modalidad hoy. Cualquiera te pone la mano y ya sos profeta, pastor, y no estuvo en su iglesia, no estuvo sujeto a su pastor, no tiene buen testimonio en la casa, salió por la ventana y no por la puerta, pero vos lo ves ministrando como un siervo de Dios. Son ampones, son mercaderes que usan la artimaña del error porque tienen el bla bla. ¿Y a quién convencen con el bla bla? A los inconstantes, a los que no entienden la Biblia, que no estudian la Biblia, a los que no se congregan, a los que andan de un lado para el otro. A esos van a engañar. Pero aquellos que se nutren de las Escrituras y de la palabra de Dios no van a ser engañados. Amén. Pero fíjese, dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, siguiendo la palabra en amor, crezcamos. ¿Cuál es el objetivo? Diga conmigo, crecer. En todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El objetivo es crecer hasta llegar a la estatura de Cristo, que parecernos un poquito más cada día a Jesús. Ese debe ser nuestro objetivo de cada cristiano y cada cristiano. ¿Cuántos pueden decir amén en esta noche? Gloria a Dios, gloria a Dios. Cada día parecerme un poquito más a Jesús. Y mirar atrás y decir, wow, cuánto cambié. Pero mirar la cruz y cuánto me falta todavía. Amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjese cuál es el motivo de estar juntos en comunión. Versículo dice 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Uno es pie, otro es mano, otro es ojo, otro cabeza. Pero cuando estamos juntos, aprendemos unos del otro, nos edificamos, nos vamos madurando hasta que podamos crecer ¿en qué? En amor. ¿En qué tenemos que crecer? En amor. ¿Y el amor cómo es? Es sufrido. ¿Qué más? Es benigno. El amor no tiene envidia. Dice que no se irrita, no guarda rencor, no busca lo suyo, no se goza con la injusticia, sino se goza con la verdad. ¿Qué tenemos que crecer, hermanos, nosotros? En amor. Que dice que el amor de Dios fue derramado en nuestras vidas por el Espíritu, pero tenemos que seguir llenándonos del amor de Cristo. ¿Para qué, pastor? Para perdonar. ¿Para qué más? Para tolerar. ¿Para qué más, pastor? Para soportar. ¿Para qué más? Para bendecir a los que nos maldicen. ¿Para qué más? Para orar por los que nos ultrajan.
Por eso necesitamos llenarnos de amor. El amor es el vínculo. Es el vínculo con el Señor, es la unidad con el Señor, los que nos permite amar más allá de nuestro amor natural. Amén. Entonces, ¿para qué necesitamos estar juntos? ¿Para qué necesitamos reunirnos? Para crecer en amor, para desarrollarnos. Quizás aquí hay pastores y aquí hay pastoras, hay misioneras, hay maestras de escuela dominical, hay personas con ministerio. Yo lo creo, que aquí hay, pero quizás no sabés vos. No sé, pastor, yo vine a escuchar la palabra. Ya te quiere ungir el pastor, ¿viste? No, tranquila. Pero es así, hermano. Yo cuando llegué al Señor me senté en el banco y dije, yo estoy para escuchar la palabra nomás. Y no era así, no es así. Dios quiere que vayas creciendo. Y entonces, ¿cómo creces? Y bueno, congregándote, aprendiendo la palabra, orando y empezar a colaborar en la obra del Señor. Amén. Y eso te va a ir dando cada vez más, es un aprendizaje, ¿no? Y compartir con otros que capaz que no piensan como vos, y ser paciente, tenerle paciencia, ¿no? Y ahí vamos creciendo. Y si alguien te ofende, tenés que perdonarlo, tenés que charlar. Y ahí vamos creciendo. Vamos creciendo en los roces, en los chisporroteos. No crecemos solo fuera del rebaño, no crecemos solo fuera del cuerpo. Crecemos unidos en amor. Amén. Y el amor dice que cubre multitud de pecados. ¡Wow! Y entonces cuando nosotros estamos juntos, vamos cultivando un espíritu servicial. Amén. ¿Para qué nos llamó el Señor? Para servirnos unos a otros en amor. Para que estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Para que nosotros tengamos ese espíritu de servicio. Eso es lo que enseñó Jesús. Y para eso, cuando nos reunimos, vamos también practicando ese espíritu servicial. No para dominar al otro, no para gobernar al otro, no para mandonear, sino para ponernos al servicio del otro. ¿Cuántos entienden esto? Esto lo enseñó Jesús. Por eso es importante que nosotros lo entendamos. Acompáñeme a Marcos capítulo 10, versículo 42. Cultivar un espíritu de servicio. Marcos capítulo 10, versículo 42. Aquí el Señor les estaba enseñando una gran lección a los discípulos. ¿Por qué? Porque todo humano tiene un ego que tiene que ir muriendo. Todo humano tiene una vanidad, un orgullo, que tenemos que morir a esas cosas para que Cristo viva en nosotros. Estaba en los apóstoles también. ¿Cuántos entienden esto? ¿Quién quería ser el mayor? Uno quería ser mayor que el otro. Yo quiero mandarte a vos. Y el Señor le da una explicación de que así se mueve la gente que no conoce a Dios. Mandonea, se aprovecha, maltrata, le dice malas palabras, los oprimen, los subyugan. Ese es el espíritu del mundo. ¿Cuánto entienden esto? ¿No? Pero dice que entre nosotros, los hijos y las hijas de Dios, no debe ser así, ¿no? Sino que tengamos siempre un corazón servicial. Siempre estemos dispuestos a servir a nuestro prójimo. Porque a veces nos gusta que nos sirvan. Nos gusta que nos sirvan, nos gusta que nos llamen, nos gusta que nos visiten, nos gusta que nos bendigan, nos gusta que nos ayuden. Pero ¿qué hacemos nosotros por el otro? Pastor, no siga. Ahora seguimos con la palabra. ¿No? Porque nos gusta, dame, Señor, dame esto, dame un trabajito, dame un autito, que me aumenten el sueldo, que yo me pueda comprar ropa, dame. Pero ¿qué le damos a Dios? ¿Qué le damos? ¿Qué ofrecemos al Señor? Fíjese lo que Jesús enseñó. Marcos 10, 42. ¿Lo tiene por ahí? Después lea todo el contexto, los versículos de arriba, pero yo le leo del 42 para abajo, donde Jesús ahí le da la enseñanza a estos muchachos que se le estaba subiendo el ego y que se agrandaban como galleta en el agua. Pero fíjese lo que le enseña Jesús. 42 dice, mas Jesús llamándole, vengan para acá muchachos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y son grandes, ejercen sobre ellas potestad, ¿no? Pero fíjese, esto es para nosotros. Eso es para los que no conocen a Dios, pero el 43 es para nosotros. Pero no será así entre vosotros. Dice, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros. ¿Qué dice? Será vuestro servidor. ¿A quién va a levantar el Señor? ¿A quién va a honrar el Señor? Diga conmigo, al que sirve. Aquel que sirve, que capaz que está limpiando los pisos,
que, no sé, que está haciendo empanada en la cocina, aquel que no lo ve nadie, aquel que está siempre dispuesto a colaborar, a servir a los hermanos, a acomodarlo en la silla, a que todo esté limpio, que la iglesia funciona con los comprometidos. ¿Cuánto entienden esto? Porque si no, no funcionaría. Gracias a Dios por los hermanos y las hermanas que hacen una milla más y que son comprometidos con el Señor, con frío, con lluvia, con lucha, con prueba, con desánimo, con tristeza, tan firmes sirviendo al Señor. Sirven al Dios que le ha salvado y le ha rescatado. ¿Amén? Entonces dice que el que quiera ser honrado por el Señor, levantado por el Señor, porque el que honra a Dios, Dios lo honra, sea el que sirve. ¿Por qué? Porque Jesús nos dio ese ejemplo. Nos dio el ejemplo de mandamás, de capataz, de jefe, de gerente, del que maltrataba a los empleados y que lo... No. Jesús enseñó que Él no vino a ser servido, sino Él vino a servir. Y si Jesús vino a servir, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Servir. Bueno, no es muy complicado. Fíjese, dice, pero en el 43, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todo. Siervo en griego es, si mal no recuerdo, es doulo, significa siervo, significa esclavo. Esclavo, tenemos que ser esclavo por amor al Señor, ¿no? El esclavo sirve, no manda, sino obedece. El esclavo hace lo que nadie quiere hacer. Dice, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, será esclavo de todos. Y escuche el 45 que es el sello. Acá está hablando de él Jesús. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, si el Señor nos enseña que al estar juntos nos sirvamos unos a otros, tenemos que tener ese espíritu servicial. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Y hay tanta necesidad, hermanos, allá afuera. Hay tanta necesidad que Dios está esperando que nosotros nos pongamos en acción. Amén. Que comamos, pero que también demos de comer. Amén. Recibamos, pero que también demos. Amén. Porque de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Por eso, cuando nos reunimos, aprendemos a servirnos, a compartir, a tolerarnos. A veces uno viene medio malhumorado, el otro viene medio serio, y el otro viene con pocas ganas, pero en el amor vamos creciendo. Amén. Y vamos diciendo, bueno, hay afecto, entonces el afecto nos une. El resentimiento y la bronca nos divide, pero el amor nos une y Dios quiere que como iglesia estemos unidos para manifestarnos como uno solo allí al mundo. Amén. El Señor quiere perfeccionarnos y saber que todos los miembros son importantes. Diga conmigo, todos los miembros del cuerpo son importantes, ¿no? Quizás alrededor tuyo tenés hermanos, hermanas ahora, pero tenemos varios hermanos que hoy no han llegado, no sé qué pasó, el frío me parece que los achuchó, pero todos son importantes. ¿Cuántos entienden esto? Y dice que la mano no le puede decir al pie no te necesito, ni el ojo a la nariz vos no servís para nada. La Biblia enseña que nos compara como un cuerpo humano y que todos somos útiles. Yo nunca me olvido, gracias a Dios por el agua, pero hace unos inviernos pasados, unos cuantos años, en invierno se me tomaba la garganta y había un momento que si no tenía el agua, no podía hablar, hermano, así nomás. Y yo decía, gracias Señor por el hermano que no se olvida del agua, si no se quedan sin predicador, ¿no? Y uno dice, un vaso de agua, pero ese hermano está sirviendo con ese vaso de agua. Amén. Lo que quiero transmitirle es que todos somos importantes. Amén. Y que Dios nos necesita a todos. Amén. Gloria a Dios, que podamos entender que todos podemos participar. Amén. El domingo que estuvimos repartiendo eso, había personas que estaban intercediendo, otros que estaban embolsando, otros que estaban repartiendo, otros que estaban hablando con las personas, otros que estaban orando. Era una participación. Y otros hermanos que fueron los que enviaron su donación,
que dijeron, yo no puedo estar allá, pero quiero colaborar con esto. Y trajeron un camioncito lleno de cosas. Y ese hermano no pudo estar, pero pudo estar porque su donación hizo que mucha gente fuera bendecida. No solo con un poco de mercadería, sino del poder estar con ellos y de saber que Dios los ama. Y salió gente que no necesitaba y dijo, no, yo quiero salir para darle gracias por lo que están haciendo. Personas que estaban bien económicamente, que tienen autos último modelo, pero quedaron agradecidos por la gente que estaba recorriendo las calles. No éramos tanto, creo que hermano dio 12, pero parecíamos que éramos 200, ¿no? Estábamos, pero gloria a Dios, porque ese tiempo que podrían estar descansando en su casa, durmiendo hasta las 11 de la mañana, porque es el único día que puedan descansar, temprano a las 8 de la mañana, antes estaban acá, en el ayuno, orando para que cuando salgamos, los corazones se abrieran. ¿Y sabe qué pasó? Los corazones se abrieron. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y llegarán acá o llegarán a alguna iglesia, gloria a Dios. Ese es el objetivo, que la gente pueda llegar a Cristo a través de nuestro servicio. Amén. Gloria a Dios. Y saber que Dios, cuando nosotros estamos en grupo, trabajando, sirviendo, el Señor nos va perfeccionando. Amén. Y también se muestra los que han madurado. Amén. Porque fíjese que los discípulos tenían situaciones, ¿no? A veces nos reprendían a los demonios y no salían porque no habían ayunado. Otras veces algunos eran incrédulos. Había situaciones y entonces el Señor dice, bueno, si tu hermano peca contra vos, ve y repréndele, si no llama. Digamos, hubo conflictos en la iglesia primitiva y siempre hay situaciones. Pero ¿qué hacen esas situaciones? Relucir los que han madurado. Relucir las personas que ya tienen el carácter de Cristo. Y vamos, con esto quiero terminar. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 11. Y cuando yo leí este texto me sorprendió, pero es una realidad, porque el Señor, 1 Corintios capítulo 11, versículo 17, fíjese que acá está hablando de la Santa Cena del Señor, después léalo todo. ¿No? Se congregaban, pero había lío porque estaban siendo irreverentes, estaban siendo profanos a algo tan delicado como recordar el sacrificio de Cristo, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo le da como un reto, no una exhortación, sino una palabra de disciplina, ¿no? Y capítulo 11, versículo 17 dice, pero al anunciarlos esto que sigue, no os alabo, como diciendo, no los alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Diga conmigo, había problema en la Santa Cena. Se había armado. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Pero a mí me llamó la atención el versículo 19, ¿no? El apóstol Pablo dice, oigo que hay problemas entre ustedes, todavía no han crecido en amor, todavía se chisporrotean, todavía compiten, todavía tienen celos, todavía hacen cosas que no están bien para un cristiano. Pero fíjese lo que sale de ese tipo de situaciones. Sale los que han madurado, los que han crecido, los que realmente han oído y han practicado. Versículo 19, y con esto termino. Fíjese lo que dice. Dice, pero es preciso que entre vosotros haya disensiones, digamos situaciones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¡Wow! Toma mate, decía que está a tu lado. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Quiere decir que en donde hay problemita, usted se da cuenta cuál es el espiritual y cuál es el carnal. Pastor, me descubrió. Entonces, es importante que maduremos, amén, que nos aceptemos, que nos toleremos, que sepamos que somos diferentes, tenemos diferente crecimiento, venimos a diferentes lugares, pero todos necesitamos ir a la unidad en el espíritu y crecer en amor, amén. Y eso nos va a permitir amar tanto la iglesia del Señor, que oraremos por la iglesia, oraremos y tendremos alegría cuando alguien se integra al cuerpo de Cristo. ¿Amén? Que el Señor nos ayude
a que podamos tener este vínculo unos con otros y saber que ahí vamos a ir creciendo y ahí van a surgir las maestras, las predicadoras, las evangelistas, las misioneras, las que tienen, digamos, el ministerio para adicciones, la que tienen ministerio para los ancianos, la que tienen ministerio para los adolescentes, los varones, predicadores. Ahí van a surgiendo, en esa unidad se desarrolla, digamos, los que van a pasar la prueba, amén, de estar juntos y de amarnos en el amor de Cristo, amén. Ahora, en este retiro que vamos a estar yendo con los varones, yo me voy a encontrar con hermanos de 30, 33 años de cuando nos convertimos, y pasó el tiempo, pero estamos vinculados en el amor. Hace unos días vino mi pastor, también, 33 años que estamos sujetos a su autoridad en amor, lo amamos, los amamos a nuestros pastores, seguimos aprendiendo, y eso es lo que tiene que pasar entre nosotros, crecer en afecto, y aunque pase el tiempo, tengamos siempre el vínculo, amén. Estaremos allí, estaré predicando allí, y me voy a encontrar con hermanos de años, que pasaron años, miren, más de 30 años, pero seguimos vinculados. El Señor los mueve y ellos han venido a ayudar. Y algunos me decían, pastor, me quiero ir para allá. No, tranquilo, a ver si tengo problema con mi pastor. Están contentos de ayudar, vienen y se van gozosos de poder ayudarnos a bendecir. Ese es el vínculo en amor. Pasaron los años, pero seguimos vinculados, tanto como nuestros pastores, como todos los pastores que salieron, los líderes, los obreros, los miembros. Eso es lo que Dios quiere, que crezcamos en amor. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor en esta noche? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor. Y yo quiero invitarle a que se ponga de pie y que...